A nuestra invitada, Selva Andreoli, para comenzar a charlar aquí en Buen Día Uruguay, porque algo de cambio de aire, en efecto, hay. Claro Buenos que días, sí, Selva, ¿cómo te claro va? que sí. Bienvenida. Gracias por invitarme, buenos días y saludo a la audiencia. Sí, efectivamente estamos en un cambio necesario, yo creo, porque de alguna manera se ha agotado un proceso, sobre todo en lo personal, un proceso que no deja de ser doloroso, porque yo no soy de las advenedizas de último momento del Frente, no es que empecé a militar en el Frente cuando el Frente estaba en el poder, como muchos de los que hoy me llaman traidora, sino que estuve en el Frente desde la fundación, en las épocas en que era difícil ser del Frente, y de verdad que te duele mucho ese mote en mucha gente que creo que se subió al carro del poder a último momento, y que yo creo que también forma parte de un proceso de desideologización que ha habido en el FA. Y ese proceso lo vivimos todos. Entonces hay momentos en que uno dice, ya, hasta acá llegó. Selva, es interesante antes de venir al presente estrictamente y también repasar un poco lo que ha sido tu vida, tu militancia, tus años en Cuba, que quizás, bueno, hay generaciones que no conocen esa faceta tuya. De hecho, sos licenciada en bioquímica, ¿verdad? Que tengo que traer el título, lo traigo. Me gustaría que lo mostraras en algún momento, ¿viste? Porque como fue en la Universidad de La Habana, qué sé yo. Lo tengo marcado en mi agencia. Y a veces la gente me hace bromas y me dice, tenés el título. Contanos un poco toda esa historia, ¿no? Bueno, tuya, en la izquierda, sí, bueno, ¿no? hasta en la URSS también, está en la Unión Soviética sí. estudiando. Contanos un poco sobre esa parte yo de tu vida. Vengo de una mira, mi padre era narco, a pesar de ser narco, yo me afilié a la Juventud Comunista siendo muy joven, y milité desde siempre, desde que yo recuerdo he militado, ya sea en lo sindical, en el área estudiantil, o luego incluso a nivel político y a nivel también sindical, cuando me gradué de maestra. Fui maestra del Cerro, soy del Cerro, porque nací en el Cerro, y todavía tengo mi credencial porque me gusta ir a votar en mi barrio, en mi zona. Y bueno, y fui del grupo, digamos, de gente que de alguna manera estuvo en el proceso fundacional del Frente, y que me llevé la gran desilusión, porque cuando no ganamos en el 71, porque todos estábamos creídos de que el 71 era, yo qué sé, que era nuestra primera batalla ganada. Después me tuve que ir en la época de la dictadura, en el año 76, o sea, estuve 3 años militando en la clandestinidad, en cosas, obviamente en ese momento yo pertenecía al Partido Comunista, y me tuve que ir porque mi ex esposo, el papá de mi hijo, empezó a aparecer requerido. Yo había estado presa ya en la Carlos Neri durante 10 días en la época de las luchas universitarias, y bueno, todo el panorama indicaba que había que, incluso el partido nos había dado la orden de exiliarnos en una embajada, pero la embajada de México, si ustedes recordarán, ustedes son muy jóvenes, pero estaba full, y recuerdo que hice todos los trámites para exiliarme en la embajada de Venezuela. Y al final pudimos salir, mi ex esposo pudo salir clandestino por el norte, de una manera bastante complicada. Salimos primero juntos, después yo volví a entrar por el norte y luego me llevé a mi hijo, que era un bebé, y el problema era mi hijo por si me agarraban saliendo con el bebé. O sea, me acompañó en ese momento mi ex suegra, porque era común en aquel momento, que sacaban, digamos, que secuestraban a los bebés, a los niños, y la vida demuestra o ha demostrado que todavía algunos de ellos no han aparecido. ¿Y por dónde saliste finalmente? Al final salí, aunque te parezca mentira, por el aeropuerto de Carrasco. ¿Con destino? Con destino a Buenos Aires, y luego, y sin documentación más que la que tenía de cédula, y mi hijo también. Y de Buenos Aires nos sacan, después de la muerte de Selmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, Benjamín, Lilerov y Huidelau, si todo el grupo de uruguayos y todos los procesos que hubieron en Buenos Aires, que estaba más complicado Buenos Aires que Montevideo. Lo que pasa es que nosotros nos fuimos pensando que volvíamos a los meses, que la dictadura no podía prosperar en un país como el nuestro. ¿Y cuántos años fueron finalmente? En Buenos Aires estuve unos 6 meses, hasta que nos sacaron en un vuelo charter el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados,
con un pasaporte de refugiada política, obviamente, porque no tenía tanto mi bebé como yo. Y de ahí fuimos a Cuba. En Cuba íbamos a ir al principio a Angola a trabajar porque había necesidad de... pero Angola era un país que estaba todavía en guerra y con una situación de salud muy compleja. En ese momento la expectativa de vida de Angola era entre 35 y 40 años, con muchísimas infecciones, muchos problemas. Bueno, y mi bebé era un niño muy pequeño, por lo tanto los cubanos dijeron no, con bebés en Angola no. Y al final recalé allí en Cuba, donde estudié. Ahí sí hice una carrera de bioquímica, e hice incluso un año de investigación en la Academia de Ciencias de Cuba, y fui docente preuniversitaria en química y en química física. Bien, eso para poner un poco también en contexto lo que ha sido tu trayectoria de militancia, ¿verdad? Porque, bueno, quizás algunos no lo recuerden tanto a esta hora. Volviendo al presente, dijiste en estos términos: me expulsaron mis propios compañeros del Frente Amplio. ¿Qué fue el hecho? ¿Cuál fue el hecho? ¿Cuál fue ese momento en que se quiebra esa relación? Si me preguntás el momento en que se quiebra, pero que no tomó la decisión, fue cuando el plenario de febrero de hace 2 años creo ya, o 3, va a ser 3, sí, en febrero va a ser 3, levantaron la mano convalidando lo que todo el mundo, o no todo el mundo, pero muchos sabían que no era cierto. El apoyo a Raúl Sendic. Que era el apoyo a Raúl Sendic, sí, exacto. Fines de febrero de 2016. Fines de 2016, o sea que en el 18 ya van a ser 3 años de esto, sí. En el 19, perdón. En ese momento como que hubo un quiebre, me parece a mí que en muchos frente amplistas, no solamente en mí, de decepción, porque nadie podía creer que la gente aceptara algo que era un fraude. Primero era un fraude el tema del título, las medallas de oro, toda esta historia que nos contaron, que contó, diríamos. Ya eso era un fraude, porque para ser político no necesitas ser universitario. Entonces, si tú me mentís en cosas tan innecesarias, diríamos, para tu carrera, ¿qué puedo esperar de otras actitudes frente a temas más trascendentes en la vida política? En ese momento a mí me decepcionaron muchos compañeros que yo pensé que iban a tener una postura, por lo menos de abstención. Creo que se abstuvieron 15 o 16 personas en el plenario. Segundo, en cuanto a lo que había sido ya un manejo que se conocía y se venía sabiendo, muy mal manejo de ANCAP, de situaciones irregulares y de algunas personas que en aquel momento ya se adivinaban que habían tenido, yo te voy a decir con todas las letras, para mí, hechos de corrupción. O sea, me parece que no hay que decir Gregre para decir Gregorio, y efectivamente, y en algunos casos la justicia ha comprobado casos que, digamos, por algo Sendic está procesado, más allá de que esté ese proceso pendiente, porque hay una apelación, pero el proceso en la justicia se dio, en la JUTEP se dio una sanción absolutamente clara sobre su procedimiento y también en el Comité de Ética. Está bien, ahí hay un quiebre. Pero, hay un quiebre brutal. Pero hay un momento donde definitivamente cerrás la puerta, tanto tú como Esteban. Exacto. ¿Cuál es ese momento? El problema es que hay un fenómeno que ustedes no lo saben, pero nosotros lo vivimos, que es de acumulación. Yo siento que durante mucho tiempo, hoy hablábamos antes de comenzar, de que me sentí muy cómoda el otro día en el acto. Tú no sabes cuánto hace que yo no me siento cómoda en actos del FA. Claro, primero representar una voz disidente. Por ser crítica, por tener una opinión crítica sobre hechos, la intolerancia en el Frente Amplio ha sido una constante. Y sobre todo con la gente que no coincide. O sea, si vos no sos unánime y en aras de una falsa unidad, porque el Frente Amplio no nació, es decir, una cosa es el consenso y otra cosa es la unidad férrea sobre cosas que no se puede ser unido y ni se puede plebiscitar si ahora una persona puede o no puede representar al Frente Amplio en cargos de elección, si es o no es corrupto, eso no se plebiscita, se es o no se es. Y entonces no tiene sentido que se siga todavía, hace ya mucho tiempo, que se está especulando con esto. Y aparecen recién ahora, y yo digo que es ahora por razones político-electorales, aparecen los propios compañeros que levantaron la mano apoyando a Sendic, aparecen diciéndole que de un paso al costado, que en realidad se necesita que mejor que vaya a estudiar, etcétera, etcétera.
Sin embargo, no se pronunciaron antes. Y ahora es realmente por conveniencia electoral. Entonces, por el costo político que puede tener. Exactamente. A mí me parece que se fue desdibujando el Frente Amplio sereñista. Yo me siento de ese Frente Amplio. Sigo sintiéndome. Es más, el grupo que estamos conformando, que es el Grupo Navegante, somos ex Frente Amplistas desencantados y en algún caso indignados, porque en algún caso hemos visto cómo todo lo que el Frente Amplio criticó a los partidos tradicionales lo hizo cuando estuvo en el poder. No quizá en el primer gobierno, se hicieron cosas muy importantes, pero ya en el segundo se adivinaron los casos de clientelismo, de acomodo, de personas que no eran idóneas y sin embargo eran, digamos, ¿cuántas veces ustedes saben que una persona no funciona acá y flotan, ¿no? Nadie sale a las 8 horas a trabajar. Está trabajando en transporte y luego de ahí igual va, yo que sé, a la salud. Y así rota sucesivamente. ¿Por qué? Porque es un cargo de confianza. ¿Y qué es ser cargo de confianza? Es realmente un cargo donde se demuestra idoneidad desde el punto de vista político para ejercer la tarea que el ciudadano le está pagando, pues se lo pagamos tú y yo. Todos nosotros pagamos esos sueldos. ¿Qué es ser cargo de confianza? Lo que le ha parecido un poco, me parece que, o por lo menos alguna parte de la población puede tener esa impresión, es que tanto tú como Esteban Valenti han hecho denuncias muy graves. Han hecho declaraciones muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, de negocios con Venezuela, bueno, de todas las discrepancias con el manejo de ANCAP. Y no se ha visto tanto, o quizás me equivoco, que le hayan salido a desmentir por lo pronto o a generar una discusión más en profundidad los propios actores del Frente Amplio. ¿Qué ha pasado con eso, no? Con sentir como que ustedes vuelcan un montón de denuncias gravísimas y no hay respuesta. Hay como un silencio. Hay que saber algo, porque quizá muchos frente amplistas que hoy nos critican no saben que parte de estas denuncias se hicieron antes ante autoridades del Frente Amplio que sabían estas cosas y como no respondieron, las denuncias se hicieron públicas. Y se conocen muchas más cosas que van a ir saliendo a lo largo del tiempo. Lamentablemente van a ir saliendo. Entonces, no es que lo nuestro es un acto así espontáneo que de pronto nos surgió y dijimos, nos vamos. No, durante tiempo estuvimos tratando de trabajar, de convencer a compañeros que el camino era justamente cortar con los corruptos, cortar con el acomodo, con el clientelismo. Y ese camino que quisimos seguir dentro del Frente Amplio, como tú decís muy bien, el silencio, el vacío, no tener eco. Entonces, yo que te digo, incluso, bueno, Valenti, que hemos militado siempre, honorariamente en las campañas políticas, y esto lo quiero recalcar, nosotros no somos como los que hicieron la campaña última de Tabaré o el que hizo la campaña de Mujica, que cobraron muy buenos honorarios por hacer esa campaña. Nosotros hicimos siempre las campañas desde la intendencia en que Tabaré fue a la intendencia, siempre las hicimos honorariamente. Y lo digo públicamente y se puede demostrar. Y el Frente Amplio y las personas que controlaban nuestro trabajo saben que esto que estoy diciendo es cierto. Sin embargo, frente a eso, nada, hay un vacío como si no representáramos nada, como si no hubiéramos militado. Porque, a ver, una campaña política, ustedes no lo saben, pero es una campaña súper estresante, donde tenés que trabajar igual, estar editando hasta las 5 de la mañana y tenés que salir y vivís al mango. Y ese proceso que nosotros lo hacíamos con pasión, porque estábamos convencidos de que la apuesta del Frente Amplio era una apuesta de buena fe, ese proceso fue ignorado por mucha gente que nos dio la espalda. Selva, muchos compañeros nos dieron la espalda. Me lleva a preguntarme también si ese entusiasmo se renueva ahora con esta etapa del Partido Independiente y si también asumirían ese mismo tipo de rol, porque en este caso se está hablando de otro tipo de vinculación que puede suponer cargos parlamentarios, integrar una fórmula. ¿Te ves también, digamos, como publicista junto a Valenti trabajando en función de la campaña del Partido Independiente? Primero, a la primera pregunta que me dijiste es, ¿sabés que sí? Que sí, que el rol nuestro va a seguir siendo crítico, autocrítico y además de propuesta. Pero el entusiasmo se mantiene y te diría que crece, porque no puedes estar todo el día en la vereda de enfrente criticando y tirando piedras.
y viendo que no tenés efecto con tu crítica. Hay un momento que tenés que ser constructivo. Y en los pocos años que a mí me quedan de vida, porque tengo menos crédito que ustedes para vivir, yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo protestando, sigo criticando o trato de hacer algo positivo que de verdad demuestre que en este país se pueden cambiar las cosas? Vuelva a renovar en ciertos compañeros también la expectativa de que la política no es una mala palabra. La política es una buena palabra, el problema es cuando se la ha denostado tanto. Y además estoy convencida, porque yo no me he enojado ni me he peleado con compañeros del Frente, que han hecho, muchos de los que están hoy en el aparato de gobierno, han hecho una formidable labor. Yo no estoy criticando a todos los compañeros del Frente, sí estoy criticando lo que es un frente que desde el pique es antidemocrático y eso lo sabíamos todos, porque lo venimos criticando desde hace no ahora, hace 10 años, que venimos diciendo que la estructura del frente es antidemocrática, que el plenario no representa a los frente amplistas y el plenario, sin embargo, decide sobre política exterior, decide sobre políticas económicas, decide sobre todo. Y todos sabemos que ese plenario está copado, que no representa lo que es el votante frente amplista. Todos lo sabemos, sin embargo nadie se atreve a cambiar un estatuto que está perimido. ¿Por qué? Y porque yo creo que hay una lucha interna, porque además para que se cambie el estatuto también tiene que opinar el plenario, y como los comités de base están copados por los sectores fundamentalmente del Partido Comunista y del MPP, digamos la verdad, el Partido Comunista no tiene casi porcentaje de votantes. El MPP sí, es una fuerza importante dentro del frente, pero sin embargo, si uno va a la constitución del plenario, se va a dar cuenta que lo que podía ser un polo moderador, el FLS, el Frente Liber Seregni, quedó anulado. Ahora mismo aparece Mario Vergara diciendo que entre el FLS y el MPP no existen grandes diferencias. No sé de dónde lo sacó. Toda la vida hubo diferencias, hasta cuando en el gobierno de Mujica existieron dos grupos económicos, uno en la OPP y otro en el Ministerio de Economía con Lorenzo. ¿O alguien se olvida de eso? Parecería que no tiene memoria. Yo me pregunto, porque Mario Vergara es una persona muy inteligente, ¿cómo puede decir una cosa así una persona que integró el equipo de Astori y que además sabe que esto ocurrió en el país? Entonces, hubo momentos en que incluso el propio Astori estuvo a punto de renunciar y bueno, hubo cantidad, y Lorenzo también, de irse. ¿Por qué? Porque había dos enfoques económicos. Selva, tenemos mensajes también de los televidentes que quieren dar su opinión. A ver, adelante de producción. Horacio dice, estoy de acuerdo con lo que dice, pero ¿qué ve en el Partido Independiente? ¿Por qué no formar algo nuevo? Y Rocío dice las palabras de Selva Andrioli, pienso que reflejan el pensamiento de muchos, de los que se fueron y también de otros que aún intentan sostener la situación interna de ese partido, del Frente Amplio. Bueno, lo que pregunta Horacio también es pertinente. Bueno, es absolutamente pertinente porque nosotros no estamos yéndonos al Partido Independiente. Esto lo quiero aclarar. Es una alianza. Esto es una alianza, obviamente, como antes fue el Frente Amplio, también un frente, diríamos un frente que recién comienza a constituirse, es una alternativa, que la constituyen grupos que se han venido del Partido Colorado, algún grupo de personas que se han ido del Partido Nacional. Seguramente van a venir otros grupos porque ya hay un grupo de otros frente amplistas que expresan otra corriente del frente, pero que también son desencantados del frente. O sea, esto, ojo, no es que nosotros no fuimos al Partido Independiente. Lo que pasa es que el Partido Independiente va a prestar por razones electorales su lema, como también pasó con el Frente Amplio cuando se fundó. Durante 2 elecciones, el Frente Amplio tuvo que votar bajo el lema Partido Demócrata Cristiano, porque no tenía oportunidad de generar su propio lema. Ideológicamente, Selva, para que la gente le quede claro, ¿qué tipo de ideología entonces es la que va a acompañar estas alianzas políticas que ustedes están generando, ¿no? Te lo puedo... Con Fernando Amado, con Francisco Valle, es decir, ¿qué tipo de postura? Te lo podría resumir con 2 palabras. Vamos a hacer una izquierda democrática y vamos a levantar los principios de la ética, que creemos que siguen siendo principios válidos no solamente para la izquierda, sino con esto no estoy ofendiendo ni a blancos, ni a colorados, ni a otros partidos que también integran el panel de la oferta electoral uruguaya, pero yo creo que la ética en política es un valor, es una bandera que no hay que bajar nunca, porque cuando se pierde
pierde parte de la democracia y del valor republicano de los partidos. Y eso afecta a todos los partidos políticos en igual. Es el descreimiento de la gente en la política y no quiero nombrar ejemplos se podría interpretar que hubo que poner la ética por encima hasta de lo ideológico. Forma parte de la ideología, la ética. La ética es una actitud frente a las cosas, no solamente la ética, sino el combate a la corrupción y frente a los abusos de poder y frente a ciertas formas de hacer política que te voy a decir. Yo personalmente, esto no lo digo por el grupo, pero nuestro grupo Navegantes tiene, obviamente somos todos del Frente Amplio, o sea, somos todos ex Frente Amplistas por ahora. Quiere decir que venimos de una corriente profundamente de izquierda. Otros vienen del vallismo, otros, el partido independiente se llama así socialdemócrata. Nosotros no nos nombramos socialdemócratas. O sea, tenemos diferencias también, pero quizá tenemos menos diferencias que las que hoy puede haber dentro del Frente Amplio entre algunos grupos, estas personas que todavía creen que de adentro se puede cambiar. Nosotros creemos que de adentro hemos dado la batalla y que no se puede cambiar, porque las estructuras del Frente son profundamente antidemocráticas, por eso que les contaba hoy, profundamente antidemocráticas. Entonces, nada, somos sí una alternativa de izquierda en primer lugar, que apunta a que restituir valores que la izquierda ha perdido, que no dice que todo lo que se hizo en la época del Frente Amplio estuvo mal, al contrario, reivindicamos no solo las cosas que se hicieron bien, porque las hemos defendido todos estos años, seríamos incoherentes si dijéramos que todo lo que hicimos está mal. Todos los datos que arrojan desde la salida de la pobreza, desde las cosas que hemos hecho bien, incluso a pesar de las críticas en la educación, en la propia educación, el Plan Ceibal, etcétera, etcétera, el propio Sistema Nacional Integrado de Salud, aunque con sus deficiencias, pero ¿qué pasó? Hubo momentos de gran empuje y luego hubo momentos en que nos hemos parado. Yo digo que en este momento el Frente Amplio, incluso en este tercer gobierno, está parado. Está parado incluso en perspectiva. Y no se puede construir un país nuevo, no podemos salir del subdesarrollo con un país que está desentusiasmado de la política y que no tiene pujanza, que no tiene perspectivas. Una pregunta cortita, porque puede también generar en alguien quizás ese pensamiento. ¿Con esto no se está favoreciendo con todas estas críticas y bueno, tu postura, tu vivencia personal, además en esto, a los partidos tradicionales? Muy interesante tu pregunta. Es muy interesante porque yo también estoy en contra de los bipartidismos. Estoy en contra de lo que era el bipartidismo blanco y colorado, de lo que es el bipartidismo blanco y frente amplista, y creo que ha llegado el momento de que en ese palacio, que yo hay que decirle palacio, porque al fin y al cabo es el Palacio Legislativo, se sienten personas de otras vertientes, con otras visiones, con otro perfil, y que además aporten a la creatividad y a la creación de una nueva concepción de la uruguayidad. Lo digo en estos términos, en el término de cultura, de cultura laboral, que creo que se ha perdido, en temas que tienen que ver con la educación y con valores trascendentes para la tolerancia y para la convivencia. Yo no comparto el asistencialismo para salir de la pobreza. No comparto, por ejemplo, y lo quiero decir ahora, lo que dijo Fabiana Goyeneche sobre que los pobres, los indigentes pueden vivir en la calle porque tienen derecho. Ese no es un derecho de nadie. Vivir en la calle, estar tirado en la calle y haciendo sus necesidades en la calle, en los portales donde vive gente, no es un derecho de nadie, es una indignidad para las propias condiciones de esa persona. Entonces no se puede, yo no comparto esa visión de la vida, como tampoco comparto visiones de la vida vinculadas a la seguridad, a cómo se combate la inseguridad, que es un flagelo que todos estamos viviendo y que nos ha cambiado la forma de vivir como uruguayos, ¿o no? Yo en mi casa cuando era chica no se cerraba la puerta con llave. Para volver a la pregunta inicial de si favorecer o no favorecer con esto a los partidos tradicionales, quiere trascender el tema de los partidos de alguna manera, ¿no? De los tradicionalismos. Quiere conformar, yo te diría, de esa torta, ¿no? que existe, digamos, en la paleta de los partidos políticos para estas elecciones, quiere trascender el bipartidismo, romperlo y generar una nueva alternativa que quién sabe, quién dirá,
si tenemos o no tenemos suerte. De ahí el ni ellos ni los otros, el nosotros. Esa expresión del otro de día. Amado me pareció muy acertada. Sí, sí, muy que acertada. terminó siendo un poco como el eslogan del encuentro. Por último, para cerrar esta charla, ¿fórmula paritaria en el Partido Independiente? No sabemos todavía, es una decisión. Yo soy de la idea de que hay que hacer también desde todo, desde la fórmula, hay que no solamente pregonar, sino hacer nuevas formas de política. ¿Integraría la fórmula con el senador Mieres? Con mucho honor si los compañeros me lo aceptaran, pero esto no está decidido y creo, repito, que la nueva forma de hacer política es dando apertura. Yo, si me preguntás, soy de las sábanas abiertas, no de las listas prefabricadas por élite. Que la gente elija a quien quiere y te vas a encontrar grandes sorpresas. Que los que estaban primeros en la lista de pronto ni siquiera aparecen, porque el pueblo, la gente, democráticamente elige de pronto a gente que ni siquiera aparece en primer lugar, porque las listas hasta ahora se han hecho de esa manera y se siguen haciendo así. Y creo que las fórmulas también tienen que romper con eso, tienen que surgir del consenso de los grupos que la integran. Bien. Selva Andrioli, muchísimas gracias por esta visita. Buen día, Al contrario, Uruguay. gracias a Gracias por ustedes por acompañarnos. dejarme Seguiremos expresar.